Estos se llaman diodos de juntura porque casualmente supone una juntura PN, ¿no es cierto?, de material P y un material N, ¿no es cierto? Eso da algunas características específicas. Hay otros tipos de diodos, pero el principio es el mismo. Hay diodos, ¿no es cierto?, de distintas características, más veloces y demás, de mayor o menor potencia, pero todos el funcionamiento es el mismo, ¿no es cierto?, de la juntura PN. La aplicación básica o la más simple de los diodos es como rectificadores. Los rectificadores que nosotros vemos ahora es el rectificador monofásico de media onda y de onda completa, ¿no es cierto? Lo vemos en el práctico. Vemos las características del diodo como rectificador, ¿no es cierto? Espérate que hice lío. Ahí me ven todos. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el transistor. El transistor que es un elemento básico, ¿no es cierto? Tiene dos junturas. Hay dos tipos de transistores, el transistor PNP y el transistor NPN, ¿no es cierto?, por la formación de las junturas. Ahí ustedes en el apunte se pueden fijar, ¿no es cierto?, los distintos tipos, ¿no es cierto? ¿Qué significa, digamos, el transistor PNP, ¿no es cierto?, tiene el emisor, la base y el colector. El emisor se llama emisor por el principio de que es el que emite portadores. Ante todo, el transistor bipolar. ¿Por qué se llama transistor bipolar en vez del transistor unipolar? El transistor bipolar, ¿no es cierto?, se le llama bipolar porque tiene la conducción se basa en los dos tipos de portadores huecos y de electrones. Es decir, por eso se llama transistor bipolar. Otro transistor que ya vamos a ver después es el transistor unipolar. ¿Por qué se llama unipolar? Porque la conducción se da o con huecos o con electrones. En este caso se da con los dos, ¿no es cierto? Entonces, al tener la conducción, ¿no es cierto?, al tener tres terminales, el transistor, nosotros tenemos, bueno, la tensión base emisor, la tensión colector emisor y la tensión colector base. Y tenemos una serie de corrientes, que es la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor, que siempre se toma positivo entrante. Digamos, como eso es una convención. Lo que nosotros, al tener las dos junturas, es decir, tenemos las tres capas. El emisor, que es un material tipo P, por ejemplo, en el PN, es un material muy impurificado. ¿Eso qué significa? Que tiene muchas impurezas aportadas para hacerlo rico en portadores. Esos portadores van a tener huecos, por eso es un material tipo P, y muy impurificado. La base es la que va en el medio y está poco impurificada, y sobre todo la importancia de la estructura de este del transistor es que la base sea fina, de un espesor delgado. Y después tenemos el colector, que es material tipo P, pero no tiene tanta importancia o tanta influencia el hecho de tener la cantidad de impurezas.
tenemos dos junturas, la juntura PN y la de emisor base y la juntura de base colector. Las polarizaciones que se pueden dar, digamos, es cuando le aplicamos tensión a los terminales. Eso que tiene cuatro posibilidades de conectarlo, ¿no es cierto? Al tener, ¿no es cierto?, el emisor base puede ser el emisor positivo con respecto a la base o el emisor negativo con respecto a la base. Y el colector lo mismo, el colector positivo con respecto a la base o el colector negativo con respecto a la base. En definitiva, lo que nos interesa a nosotros, digamos, los que tienen la particularidad o una aplicación inmediata, es que la juntura emisor-base esté polarizada en forma directa y la colector-base en forma inversa. Esa es la configuración que a nosotros nos interesa. ¿Me entienden? ¿Qué significa? Digamos, si nosotros analizamos el transistor con sus junturas, hay una similitud entre dos diodos. Hay un diodo formado entre el emisor base y un diodo formado entre base y colector. El diodo emisor base es el que tiene que estar polarizado en forma directa y el colector base en forma inversa. Ahí hay un gráfico en el apunte, en cualquier libro son todos los gráficos similares. Hay una forma de conectarlo primero aplicándole tensión a la juntura emisor-base. Al aplicarle a una juntura en forma directa, una tensión, es decir, el emisor positivo con respecto a la base, eso va a llevar a que haya una gran circulación. ¿Se acuerdan cuando vimos los diodos? Había una gran circulación de corriente entre el ánodo y el cátodo, cuando el ánodo era positivo y el cátodo era negativo. La zona ¿se acuerdan? La zona de deflexión era la zona de la juntura, ¿no es cierto? Donde no teníamos portadores libres. Al polarizarla en forma directa, se achica esa juntura o esa zona de deflexión y permite la circulación de corriente. Entonces, si nosotros aplicamos ahí en el gráfico, ustedes tienen de que una fuente de alimentación aplicando al emisor y base, si nosotros cerramos la llave entre emisor y base, vamos a tener una circulación y que la corriente de emisor va a ser igual, por supuesto, a la corriente de base. Eso considerando de que la fuente de alimentación que polariza la juntura base-colector está abierta. Ahora, si abrimos la llave que está en el circuito de emisor-base, lo abrimos para que no haya circulación de corriente, y cerramos la llave del circuito colector-base, al polarizarlo en forma inversa a la juntura, porque estamos aplicando tensión positiva a la base, que es material tipo N, y tensión negativa al material tipo P. Eso es una configuración de inversa. Al aplicarle esa tensión, la única circulación de corriente que nosotros tendríamos es la de corriente inversa de saturación. Disculpen. Tenemos la circulación de corriente, que sería la corriente inversa de saturación. Esa corriente es producida por los portadores minoritarios. ¿Se acuerdan los portadores minoritarios?
son los que en un material tipo P, ¿no es cierto?, son electrones, y en un material tipo N son huecos. Esa es debida a la circulación de portadores minoritarios. Cuando nosotros aplicamos las dos fuentes de alimentación al mismo tiempo, no sucede lo que uno supondría de que la corriente de base sería elevada. Y ahí está el análisis, que ustedes lo pueden ver, es bastante simple, suponiendo de que hay una circulación de corriente de portadores de huecos por el material tipo P muy impurificado. Al estar muy impurificado va a haber una gran cantidad de portadores o de huecos que parten desde el emisor. Por eso es que les decía de que se llama emisor. Parten esa cantidad de portadores de los huecos. Al llegar a la zona de depleción o zona desierta entre emisor y base, tenemos una zona polarizada directa. Por lo tanto, los portadores pasan fácilmente sin recombinarse y llegan a la base. Como nosotros dijimos que la base es muy impurificada, pocos huecos que llegan a la base se recombinan con los electrones de la base, porque la base está poco impurificada. La gran mayoría de los huecos que llegan a la base siguen derechos, siguen de largo. Eso es importante porque hace que el 99% de los portadores que salen del emisor lleguen al colector. Hay una, si después se fijan, en una relación de corriente que hay un factor que se llama alfa, que es la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor, y es muy próximo a 1. Ese factor alfa es muy próximo a 1 porque la gran mayoría de los portadores que salen del emisor llegan al colector y forman la corriente de colector. ¿Me entienden? Solo un pequeño porcentaje, el 1% de los portadores, se recombinan con los electrones de la base. Por eso dijimos de que es importante que la base sea fina para que pasen los portadores del emisor hacia el colector. La recombinación de corriente de los portadores de los huecos con los electrones que tiene la base hacen de que una parte se forme la corriente de base del transistor. Ustedes pueden ver el análisis, ahí está, de la concentración de portadores que tenemos en las distintas zonas, en la zona de emisor, en la zona de base y en la zona de colector. Ustedes analícenlo, es bastante simple la concentración. Por supuesto que el emisor, el colector y la base son internamente, son neutros, digamos, tienen el material es tipo P, gran cantidad de muy impurificado, por ejemplo en colector. Eso permite que haya una buena circulación de corriente en los materiales muy impurificados, ¿no es cierto? Pero el material en total sigue siendo neutro. La formación de las corrientes, ¿no es cierto? Corriente de colector, de emisor y de base, ¿no es cierto? Están dadas, hay unas ecuaciones general del transistor, digamos, en la cual es proporcional a la constante de Boltzmann, a la temperatura,
y una constante térmica. Esa es una ecuación exponencial entre la corriente de colector y la tensión colector-emisor. Ustedes lo pueden ver ahí en el apunte, está desarrollado la ecuación. Ese es el principio básico a grandes rasgos, ¿no es cierto?, de lo que es el efecto transistor. ¿Qué significa el efecto transistor? Y el funcionamiento del transistor se basa en esto, en que una pequeña corriente de base va a modular o va a influir sobre la corriente de una gran corriente de colector. Ese es el principio básico del transistor. ¿Estamos? Digamos, yo modificando, modulando una corriente que es la corriente de base, puedo modular o transformar o modificar la corriente de colector proporcionalmente. ¿Estamos? Cuando yo voy a aplicar o cuando voy a utilizar el transistor, tengo tres posibilidades. Digamos, al tener tres terminales, tengo tres posibilidades de conectarlo al transistor. El transistor puede trabajar como base común, como emisor común y como colector común. Cada una de estas aplicaciones, es decir, o configuraciones del transistor, tienen distintas propiedades y, digamos, esas propiedades son o se demuestran, digamos, al tomarlo al transistor como un cuadripolo, ¿no es cierto? Por si se acuerdan con la teoría de cuadripolos, que ustedes ya deben haber visto, considerando la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la amplificación de tensión y de corriente. Por ejemplo, en base común, ¿no es cierto?, la entrada es por el emisor, se llama común, base común, emisor común y colector común, porque el terminal S es común tanto a la entrada como a la salida, tomándolo al transistor como un cuadripolo. Recuérdense lo que era un cuadripolo, ¿no es cierto?, en el cual tenemos corriente de entrada, tensión de entrada, corriente de salida, tensión de salida, impedancia de entrada e impedancia de salida. En el base común, nosotros, por ejemplo, tiene una impedancia de entrada muy baja. ¿Por qué es baja la impedancia de entrada? Porque la juntura PN emisor-base está polarizada en forma directa. Por lo tanto, es como si tuviésemos un diodo conectado en forma directa. ¿Se acuerdan que la resistencia dinámica de un diodo conectado en forma directa es muy baja? No así la impedancia de salida. La impedancia de salida entre colector base, al estar la juntura polarizada en forma inversa, la impedancia de salida es elevada. La ganancia de tensión de corriente, por ejemplo, es muy próxima a 1, que yo les decía de que la corriente de emisor es muy similar a la corriente de colector. ¿Por qué? Porque todos los portadores que salen desde el emisor, la gran mayoría llega hacia el colector. Por eso, y ese coeficiente es alfa el que relaciona. Por eso la amplificación de ganancia del base común, la ganancia de corriente, es muy baja. No así, por ejemplo, en el emisor común. En la configuración emisor común, que dicho sea de paso es la más utilizada, o la que nosotros particularmente vamos a utilizar, tomamos como corriente de entrada la corriente de base y como corriente de salida la corriente de colector, y el emisor como punto de referencia o común tanto a la entrada como a la salida. Entonces,
en el emisor común tenemos que la ganancia de corriente es elevada porque es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Esa relación que hay entre corriente de colector y corriente de base es el factor beta de amplificación. El beta de un transistor es elevado, puede ser elevado. Los beta de los transistores pueden llegar a ser 400, 500 veces. Por supuesto, hay transistores de potencia en los cuales el beta del transistor es 30, 40. ¿Me entienden? Entonces, en la configuración emisor común, yo controlo la corriente de colector controlando la corriente de base. La corriente de base puede ser del orden de los miliamperes y la corriente de colector del orden de los amperes. ¿Estamos? Ese es el efecto transistor y se da sobre todo en la configuración emisor común. En la configuración colector común, que es la tercera, tenemos que las corrientes, disculpen, no tengo amplificación de corrientes, pero sí tengo amplificación de tensión. Tengo la tensión base colector a la entrada y a la salida tengo la tensión colector emisor. ¿Cómo? Tengo las corrientes, la corriente de base como entrada y la corriente de emisor como salida. Disculpen. En definitiva, teniendo las tres configuraciones de los transistores, nos da la posibilidad de que el transistor funcione en alguna de esas configuraciones. Yo las voy a utilizar, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que yo necesito. Si yo quiero amplificar las corrientes, voy a usar la emisor común. Y si quiero amplificar o adaptar impedancias, dependiendo, por ejemplo, si quiero adaptar impedancias, puedo utilizar el colector común. ¿Estamos? El coeficiente beta del transistor, que ya lo comentamos, es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base para la configuración emisor común. Dijimos que es elevado y es el que vamos a aplicar más. Esto lo da el fabricante especifica, ¿no es cierto?, qué beta tiene el transistor. Alfa no lo da beta. Hay una relación entre alfa y beta que, digamos, alfa es igual a beta sobre 1 más beta y alfa es igual a alfa sobre 1 más alfa. En definitiva, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que alfa es muy próximo a 1 y beta es elevado. Son los dos amplificadores o los dos coeficientes de amplificación que tenemos en configuración emisor común, ¿no es cierto?, y en base común. ¿Estamos? Disculpen. No sé, me están llamando, pero... Después en el apunte pueden ver las distintas curvas representativas, ¿no es cierto?, del transistor. Son curvas sobre ejes cartesianos, que la más importante de todas es la que relaciona, que es la característica de salida, que utiliza la corriente de colector versus tensión colector emisor. Eso la vamos a utilizar a esa característica porque es la configuración emisor común, que es la que dijimos, es la más utilizada.
tienen distintas zonas las curvas características dependiendo en función de la corriente de base. Digamos, en abscisa tenemos la tensión colector-emisor, en ordenadas tenemos la corriente de colector y como parámetro los tenemos a la corriente de base. Ustedes pueden ver en el apunte, ahí pueden ver de que las corrientes de base están en el orden de los microamperes y la corriente de colector está en el orden de los miliamperes. Las otras distintas curvas, digamos, relacionan, por ejemplo, la tensión colector-emisor en función de la tensión base-emisor o la corriente de base en función de la tensión base-emisor. Por ejemplo, la representación de la corriente de base en función de la tensión base-emisor es la característica de la curva característica de un diodo. ¿Por qué? Porque tenemos un diodo polarizado en forma directa en la tensión base-emisor. Esto es a grandes rasgos lo que es la estructura interna de un transistor. De un transistor que ya dijimos que podía ser, puede ser, ¿no es cierto?, PNP o NPN, dependiendo de cómo es la configuración del transistor. Estamos, se me ha armado el día, espérame un momento. No sé cómo. ¿Por qué no los veo? ¿Ustedes me ven, sí? Algo he hecho mal. Sí, sí, se lo ve. Ah, ¿ustedes me ven todos, sí? Se me achicó la pantalla, pero bueno, no importa. Ocultar video. Ah, aquí está. Ahora sí. Ahora recuperé el dominio de... Estamos